¿Qué tal a todos los participantes de este curso? En este momento vamos a hacer una breve explicación sobre el virus del VIH y la fase SIDA. Digamos que he decidido hacer una presentación y una explicación para ampliar este tema, pues ya lo hemos visto con los videos anteriores del curso. La idea es que podamos profundizar sobre este tema porque el VIH y el SIDA son una de las enfermedades de transmisión sexual frente a las que alrededor hay muchos más mitos, muchos más prejuicios y que tiene una historia en el marco de lo social, lo económico y lo cultural mucho más amplia. Esta enfermedad se consideraba que era exclusiva de la población homosexual en los 80s, era considerada como una nueva plaga o más bien como una nueva peste negra que sirvió para satanizar las orientaciones sexuales diversas y las disidencias en las identidades de género. Entonces, para comenzar, pues vamos a empezar a ampliar el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Ya vimos un video, pero no es muy claro en diferenciar que hay dos tipos. Hay unas infecciones y hay unas que son consideradas o que engloban más bien todas, que son llamadas enfermedades de transmisión sexual. Hace un tiempo se hablaba solamente de ITS. En las ITS no cabían las enfermedades tipo virus como el VIH, la sífilis, la tuberculosis y también el virus del papiloma humano. Las infecciones son, por ejemplo, aquellas que son causadas por hongos o bacterias. En este caso podría ser la gonorrea, la candidiasis, que es por un hongo que es muy común. Si algún día la tienen, no se asusten. Es muy común por el uso de los baños, cuando estamos tristes, con gripa y se nos baja el sistema inmune. Hay hongos y bacterias que son arribistas también, ¿no? La mayoría se aprovechan del sistema inmune cuando está este muy bajito. Entonces, el hongo lo podemos relacionar con la candidiasis y las bacterias pueden ser como la gonorrea, que ya les dije, también puede ser también pueden ser enfermedades o más bien infecciones vaginales como la clamidia. En ese sentido, entonces vamos a comenzar, vamos a revisar esta presentación. Para empezar a hablar del VIH y del SIDA, para mí es importante que hablemos del enfoque diferencial o que podamos entender cómo una enfermedad de estas puede recaer de diferente manera según la población o el grupo etario en el que ésta se sitúe. Entonces acá podemos ver en la presentación que hay 5 distinciones del enfoque diferencial, que son es la condición etaria, que es lo que ya dije, el ciclo vital, la edad, está el tema del género y la identidad de género, ahí no es muy claro, pero ya más adelante vamos a hacer una distinción respecto a eso. La orientación sexual y las situaciones de discriminación, también vamos a profundizar eso en esta presentación. El origen étnico, esto es muy importante, que tiene que ver con las tradiciones ancestrales, los territorios, la autonomía y su cultura. Y la clase social, que es fundamental y que realmente sí muestra indicadores diferenciales respecto a las causas, los niveles de contagio de esta epidemia que podría llamarse el SIDA. Quisiera hacer un comentario pequeño, por ejemplo, sobre los mitos que hay respecto al SIDA y el VIH. Seguramente ustedes han escuchado que nació en África y que fueron las personas de color de piel negra que trajeron la enfermedad, pero pues realmente esto no es cierto. Tampoco es cierto que todas estas personas tengan VIH, SIDA. Es un mito. Eh, Quizá porque hubo una epidemia muy fuerte en África y
en Brasil, al igual que acá en Colombia, sobre todo en el sur y el oriente del país. Pero esta epidemia tenía que ver no solo con el grupo por su origen étnico, sino que su origen étnico está relacionado con su clase social y su acceso a los recursos. En el marco de la desigualdad social se ubican las poblaciones con condición de vulnerabilidad, eh, que quisiéramos que no fuera asociada a su grupo étnico, pero así lo es. Todavía lo es en Latinoamérica y es uno de los grandes retos que tenemos. Disminuir ese imaginario respecto al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El otro tema es el enfoque de género, que es muy importante tenerlo en cuenta, pues también es posible diferenciar o analizar los contextos respecto a su condición de clase, pero también respecto a las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres. Estas relaciones de poder generan exclusión, también para acceder a los recursos, también para exigir métodos anticonceptivos, para exigir a su pareja la posibilidad de usar los preservativos y los cuidados necesarios para prevenir este tipo de enfermedades. Ya lo vamos a ir viendo, igual eso es algo que vemos a lo largo de todo este curso virtual. Aquí está la distinción entre sexualidad, sexo y género. Bueno, esto es fundamental porque nos ayuda a revisar también los prejuicios que tenemos respecto a la enfermedad del VIH y el SIDA. Entonces, como pueden ver en la presentación, el sexo es, digamos, una categoría descriptiva o explicativa simplemente para las características físicas que tenemos las personas desde que nacemos. Entonces, digamos que históricamente se ha asignado de manera arbitraria y entonces desde chiquitas nos dijeron que éramos mujeres, pero es importante tener en cuenta que esta condición que parece ser natural no es del todo natural. Por el contrario, en la naturaleza hay fenómenos en todas las especies que evidencian que nuestra asignación de sexo no es necesariamente binaria. Que el binarismo es algo útil para la reproducción y para no exterminar la especie. Sin embargo, la sexualidad en el marco de la naturaleza amplía las formas de vivir la misma sexualidad que no son necesariamente reproductivas. Por tanto, no solo hay machos y hembras en la naturaleza. Por tanto, digamos que esta asignación binaria resulta ser muy violenta también porque sirve a las relaciones de dominación entre hombres y mujeres, o más bien entre lo masculino y todo aquello que sea femenino, feminizado o feminizante. Sí, como situándolo en una condición de inferioridad respecto a otro que es superior. En este caso, hombre y mujer. El género, pues es la identidad de género, digamos que ya es un poco redundante por la explicación que acabo de dar. Sin embargo, el género está asociado a la construcción cultural y social de la identidad. No necesariamente tiene que corresponder a ese sexo binario, puede ser distinto. Yo pude haber nacido con mi sexo femenino y a lo largo de mi vida me identifico con mi identidad de género masculina y hago un tránsito en el que mi sexo es uno y podría quedar embarazada, reproducirme. Sin embargo, mi identidad de género ya no sería ser mujer, sino que sería hombre. También en ese rasgo binario, también eso es repensable. Frente a eso todavía hay muchas reflexiones muy interesantes que hacer. Lo que sigue es la orientación sexual. La orientación sexual entonces hace referencia a esa atracción erótica afectiva, que también puede cruzarse, es decir, necesariamente no me tiene que gustar el sexo opuesto, y eso ya lo hemos visto también en otras presentaciones y vamos alrededor del curso a hablar más de eso. Sin embargo, para seguir haciendo el ejemplo, yo pude haber nacido con mi sexo femenino,
ahora identificarme con mi identidad de género masculina y me pueden gustar los hombres y las mujeres o cualquier persona. Digamos que en este caso del ejemplo, yo me identifico con mi sexo, con mi identidad de género masculina y me considero homosexual porque me gustan los hombres. Mi atracción erótica es preferente hacia los demás hombres. Y por eso yo podría tener la posibilidad de, en esa relación homosexual, también reproducirme, porque conservo mi sexo o mis atributos eh, biológicos para poder gestar. Entonces, para que vayan pensando cómo son esos cruces y cómo tienen que estar dirigidos a salir o a superar el binarismo. Acá está el tema del prejuicio, el estigma y la discriminación por ese tema de el enfoque diferencial, el enfoque de género y lo que podemos ver es muy por encima sobre las condiciones de vulnerabilidad de los grupos frente a esta enfermedad. Entonces acá está en la presentación, que es un prejuicio, que es un estigma y la discriminación, que son atributos muy comunes que le asignamos a las personas que pueden estar en riesgo de tener esta enfermedad. Entonces así vamos a comenzar ya en el tema de qué es el VIH. Como pueden ver, su nombre completo es el virus de inmunodeficiencia humana, que es un virus extremadamente débil fuera del cuerpo. También hay muchos mitos al respecto, como que hay VIH en los barrotes de los buses, del Transmilenio, en las sillas donde nos sentamos. No es verdad, no es tan fácil de contagiarlo o de adquirirlo más bien, como parece ser o como nos han dicho. Entonces, también eso motiva esta presentación, porque es un virus muy débil respecto a otros. Por ejemplo, la influenza, la gripa, que es muy fuerte, es un virus que sobrevive fuera del cuerpo humano, fuera de los seres vivos. O sea, sobrevive a temperatura ambiente. Casi ningún virus sobrevive a temperatura ambiente. Entonces, vamos a seguir viendo y ya profundizamos al respecto. Aquí hablamos de qué es el sistema inmunológico, que es directamente lo que ataca el, el virus del VIH, que es que por cada célula CD4, que son las defensas, como llamamos nosotros comúnmente, cuando el virus se acerca a las defensas, las atrapa y las destruye y a la vez se reproduce. ¿Sí? Si bien es un virus débil fuera del cuerpo humano, es un virus increíblemente fuerte dentro del cuerpo humano. Una vez esté adentro, hay muchas posibilidades de evitar su incubación. Sin embargo, esta incubación es silenciosa y puede ocultarse entre 4 y 6 meses dentro del cuerpo humano. Entonces, también ese es el riesgo, que no es evidente al otro día. Entonces acá lo que veníamos hablando, esto es lo que ocurre, hay una pelea y un choque de fuerzas, está el virus y está el sistema inmune tratando de anular esa capacidad de respuesta, ¿no? Eso es lo que hace el virus. Y luego lo que hace el virus es apropiarse de todo el sistema inmunológico y superarse en cantidad respecto a las células CD4, que son nuestras defensas. Entonces aquí sí podemos hablar de lo que es el SIDA. Una cosa es el virus, cuando yo adquiero el virus de inmunodeficiencia humana, y otra cosa es cuando yo ya tengo el síndrome adquirido. Este síndrome adquirido es la etapa en la que se expresan ya el dominio del sistema inmune por parte del VIH, lo que hace que haya una apertura para todas las bacterias y todos los demás agentes infecciosos que son de tipo arribista. En ese sentido es importante que tener en cuenta también que una vez se haya llegado a esta etapa del SIDA, es posible regresar a una etapa asintomática. Es decir, que es posible que pueda elevar nuevamente mi sistema inmune, mi cantidad de defensas, y sean superiores a las del virus del VIH.
de este modo volver al periodo indetectable o a la etapa indetectable del virus.